Desde tiempos antiguos ha existido lo que es la división en el mundo, la división de los pueblos, la división de las diferentes personas por diferentes causas. Principalmente en la Biblia encontramos divisiones y la Biblia nos enseña lo que es la división del mundo y cómo inició, cuál fue el primer comienzo en la división. Una de ellas inició en el libro de Génesis capítulo 11, verso 9 y dice que la torre de Babel, una torre grande que los hombres hicieron, dijeron, vamos a hacer una torre inmensa para que a través de ella alcancemos a los cielos y a través de ella lleguemos a donde está Dios. Y dice que se reunieron y crearon una torre cuya cúspide llegaba prácticamente al cielo. Y dice que Dios descendió para ver lo que hacían los hijos de los hombres. Y dice la palabra que Dios vio que ellos no se iban a detener o que tenían todo en común, que estaban tan enlazados, tan unidos, que no iban a cambiar su decisión ni su opinión. Entonces la palabra de Dios dice, revela que Dios descendió y confundió las lenguas. Dice que confundió el lenguaje. Dice que toda la tierra tenía entonces un solo lenguaje. Toda la tierra hablaba un solo lenguaje en aquel momento y Dios confundió las lenguas y dice que cada uno se dividió y hubo una división y se apartó uno del otro en ese momento. Vamos a ver a través de la palabra de Dios, a explorar lo que son las divisiones en el mundo, divisiones entre países, fronteras, y por qué todo este caos a raíz de la situación que está pasando en este país con Haití, en Estados Unidos, el tema migratorio, los problemas de migración, por qué está pasando todo eso. La Biblia describe eso y vamos a ver unas cuantas razones por las cuales existen estas divisiones. Desde el principio del mundo han existido las divisiones de los pueblos por las etnias, o sea, por las etnias son los pensamientos, la raza, el color de piel, por el lenguaje, ¿verdad? Hay divisiones por la economía, ¿verdad? Siempre existirá división por la economía. Los ricos están con los ricos, los pobres con los pobres. Hay división religiosa. Cada persona está sirviendo a Dios desde el punto de vista que cree que debe servir. Y hay una división también política, que son los ideales políticos que tiene la nación. Hay diferentes partidos. Por ejemplo, aquí en este país tenemos algunos 20, 25 partidos políticos y cada uno tiene una diferente perspectiva o dicen buscar lo mismo, ¿verdad? Dicen o hablan de que buscan o están detrás de lo mismo. Pero hay una idea clave en esto y la idea clave es que cuando el hombre se rebela contra Dios, persigue sus propios intereses y surge la división. Cuando el hombre se rebela contra Dios y no está conectado con Dios, busca sus propios intereses y se desconecta de la presencia de Dios. Esa es una parte importante que tenemos que señalar y tenemos que visualizar. Siempre que el hombre se desconecta de la presencia de Dios o se desconecta de la palabra, se conecta con sus intereses y entonces empieza la división porque cada cual empieza a buscar sus propios intereses. Vamos a ver los principales motivos de la división en el mundo, tanto división no eclesiástica, sino porque el mundo está dividido. Porque cada región o cada nación está dividida. ¿Por qué hay división en el mundo? ¿Cuál es la causa real de la división? ¿Por qué hay división? ¿Cuáles son los motivos que podemos encontrar en la división? Bueno, uno de los principales motivos de la división es el orgullo, el pecado, el orgullo y la autosuficiencia. La gente se divide porque se sienten autosuficientes, porque tienen orgullo y por el pecado. El pecado hace división entre el hombre y Dios y entre los hombres entre ellos mismos. Dice Proverbios capítulo 16, verso 18, antes del quebrantamiento viene la altivez y la soberbia, la altivez de espíritu, ¿verdad? Antes del quebrantamiento viene la soberbia, siempre antes de que venga un quebrantamiento divino, viene la soberbia y muchas partes del mundo están bajo juicio divino, bajo lo que es el castigo divino por el mismo tema de la soberbia y la prepotencia, ¿verdad? Y la altivez de espíritu. Son causas de divisiones. Segunda causa de división que podemos encontrar aquí con la palabra de Dios y importantísima causa, la injusticia social. La gente se divide por injusticia social. Dios aborrece la opresión de los débiles. Dios aborrece la opresión a los débiles. Tenemos un escenario donde prácticamente estamos viendo una división y estamos viendo una opresión. Gloria a Dios. Y estamos viendo
una opresión mundial, donde hay opresión del rico sobre el pobre, mundialmente, no solamente en República Dominicana, en cada país del mundo, el que tiene más poder es el que gobierna. Pero hay un texto bíblico que está en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, verso 7, y dice, si perversión de justicia y opresión de pobre vieres, dice, no te maravilles de esto, porque sobre un alto gobierna otro más alto, y sobre el alto vigila otro más alto. Hablando de que no importa lo que usted ve en el mundo, Dios está vigilante sobre las acciones de los hombres, sobre lo que la gente hace, porque sobre un alto vigila otro más alto, y sobre el más alto está Dios. Es importante que usted entienda eso en su corazón y que usted capte esta palabra. La Biblia dice, gloria a Dios, y habla de la injusticia de una manera clara, enfática. Dice la palabra en Isaías capítulo 10, verso 1 y 2, dice, hay de los que dictan leyes injustas y pervierten el derecho. Amén. Y pervierten el derecho y prescribe tiranía. Hay de los que hacen esto. Y usted quizás no ve el resultado del pecado, de la maldad de muchas personas que le han hecho mal al mundo, pero todos los malvados, todo el malvado ha sido quebrantado. Todos los malos y que tienen malas intenciones reciben un quebrantamiento. Yo no he visto en la palabra de Dios, ni en la vida en general, nadie que se levante con maldad y oprimiendo al pobre e injusticia que termine bien. Nunca he visto una persona que tenga maldad en su corazón, que el fin de sus días sean buenos. Nunca he visto una persona malvado morir de una manera normal, de una manera sencilla, de una manera afable. Siempre el dedo de Dios y el juicio de Dios caerá sobre ellos y cae sobre ellos. Es importante que usted sepa eso. Número 3, motivo por el cual se dan las divisiones en el mundo, la idolatría nacionalista. Poner la identidad nacional por encima de Dios lleva a conflictos. La idolatría nacionalista. La idolatría nacionalista no es más que la idolatría que tiene una nación. Y nosotros en este país hay un énfasis y en estos momentos hay una lucha migrante en este país inmensa. Se está luchando para que se respeten los derechos, la soberanía. Y hablamos de la idolatría, pero cada país, como siempre lo he dicho, tiene una idolatría diferente. En cada país se ejerce o se habla desde un punto de vista de una idolatría. En este país, aunque nosotros no lo veamos, existe mucha idolatría en muchos factores y en muchos lugares. En este país se practica idolatría, se practica hechicería y se practican muchas cosas en oculto. Pero tenemos un país vecino cerca de nosotros, el país de Haití, el cual está bajo la opresión, el cual está bajo lo que es una opresión total por la idolatría, por la hechicería, por el vudú y por el pecado que impera en aquella nación, que es sobrenatural. Algo que da pena y dolor ver cómo está esa nación por causa del pecado. La idolatría, ¿verdad?, provoca división y trae división. Amén. Dice Filipenses capítulo 3, verso 20, nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea, yo creo que nosotros no podemos poner por encima de nuestra identidad cristiana lo que es la idolatría nacionalista de la nación, del pueblo y del mundo, ¿verdad? Tenemos que entender y tenemos que enfatizarnos en el área espiritual lo que está ocurriendo quizás en este país. Y voy a seguir en el tema, ¿verdad?, de la idolatría. Voy a hablar del problema de Haití, que es un problema que tenemos, que nos está afectando y que como creyente la iglesia no puede participar de marcha. La iglesia no es capaz ni tiene la asignación de participar en contra de marcha para que saquen a los haitianos de aquí. La iglesia no puede participar en ninguna práctica contraria. La iglesia debe de orar y enviar palabra y siempre abogar por la paz, siempre ser pacificadora. La iglesia siempre tiene que utilizar los medios para enviar el mensaje de paz al mundo. Ahora, vamos a ver, Haití está sufriendo una década dura de pobreza extrema, corrupción, desastres naturales y violencia. Esto se ha generado y ha generado un éxodo hacia la República Dominicana. La reacción del pueblo dominicano ha sido difícil porque a nosotros como nación, cuando vemos esto produce miedo, esto produce tensión social y motivaciones patrióticas. Siempre va a existir, cuando usted ve ese tipo de cosas, va a existir esta motivación patriótica, pero la iglesia tiene que utilizar la palabra de Dios como referente para darle frente y para orar
por estas situaciones que están abordando en el mundo. La migración siempre ha existido, siempre han habido migrantes, siempre ha visto lo que es la migración. Incluso los hijos de Dios fueron migrantes en tierra extranjera, 400 años en Egipto, 70 años en Babilonia y muchos años bajo opresión y esclavitud. El pueblo de Israel sabe y conoció lo que es la esclavitud y la opresión y lo que es la migración, aunque no había regulación migratoria como en estos tiempos, que hay regulaciones migratorias, que ahora mismo cada país tiene su frontera, tiene sus leyes migratorias, tiene leyes internas a cumplir, pero que las leyes internas a cumplir y el patriotismo no se vaya por encima de la justicia, de la equidad, de lo correcto, que no nos vayamos fuera de lo que es lo inhumano, porque incluso en estos días hemos estado viendo que hay unas leyes que el gobierno ha aprobado y por la presión social, por presión del gobierno, por presión de los grupos mediáticos, por presión de la gente, el presidente ha colocado unas leyes, ¿verdad? Incluso en el tema de la medicina, y hay unas leyes ya prescritas en lo que es el juramento hipocrático de que tú no puedes negarle atención médica a ningún ser humano, no importa la nación, no importa el lugar, no importa de dónde venga, tú no puedes negarle la atención médica, la salud, lo que es la educación, la salud, son derechos inherentes que no se le puede negar a nadie, en ninguna nación del mundo, ¿verdad? Pero tenemos ese temor que tiene el pueblo a causa de esta migración, a causa de esa ruptura que hay en ese país, del desplome económico, espiritual de la nación de Haití, y está provocando mucha situación, pero la palabra habla, y hay un texto bíblico en el libro de Éxodo 22, 21 dice: no maltratéis ni oprimáis al extranjero, porque extranjeros fuisteis vosotros en tierra de Egipto. O sea, es un recuerdo bíblico del Señor recordándole a los hijos de Israel que ellos fueron extranjeros y que no maltraten, o sea, porque se preveía que personas en esta condición, quizá huyéndole a la crisis, quizá huyéndole al mal momento, iban a buscar refugio, pero tenemos que entender que cada país tiene una regla que cumplir, y hemos estado viendo también esto en el país, en los Estados Unidos. Gloria a Dios, el tema de la migración, como su presidente ha incrementado política migratoria muy seria, política migratoria tratando de sobreguardar lo que es la soberanía, lo que es la patria, y guardando los derechos y haciendo cumplir lo que es la Carta Magna, lo que es la Constitución Nacional. Pero dentro de todo eso, la palabra de Dios, que es la Biblia, está por encima de la Constitución Nacional, está por encima de todo lo que nosotros podamos pensar, porque la palabra de Dios es la que rige espiritualmente el mundo. La palabra de Dios, dice la palabra, que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. O sea, usted ha visto que los presidentes que han pasado han modificado la Constitución, cambian la Constitución, cambian esto, pero no pueden cambiar la palabra, no pueden modificar. La palabra no se modifica, la palabra es real, es veraz, es verídica, es más cortante que todo espada de dos filos. La palabra de Dios es clara, es concisa y no se puede invalidar, no se puede cambiar. Entonces, esa parte lo tenemos que observar. Hay que hacer cumplir las leyes. Y el mismo Dios está en contra de la ilegalidad. Dios no aprueba la ilegalidad. Dios no está de acuerdo con la ilegalidad. Pero tiene que haber un equilibrio entre la legalidad y la justicia y lo que es la sensibilidad humana hacia lo que es los seres humanos, porque todos nosotros somos padres de un solo y tenemos un solo Dios y somos padres, somos hijos del Señor. Entonces tenga esta parte pendiente, ¿verdad? En su vida y en su corazón. Sin embargo, también hay que establecer, y se establece orden en la frontera. La Biblia habla de ese orden y apoya lo que los presidentes hacen. En lo que dice Hechos capítulo 17, 26, habla y dice: y de una sangre ha hecho a todos los gentiles y de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les has fijado orden de los tiempos y límites en sus habitaciones. O sea, las fronteras existen y siempre han existido, que limitan un lugar de otro. Incluso el propio Israel en un momento estuvo dividido entre el reino del norte y el reino de Judá. Había una división, 10 tribus de un lado, una de otro lado, y había una división en Israel, y la Biblia habla de eso. Pero nosotros tenemos que entender que estamos en los últimos tiempos y que las marchas, las protestas y que toda esa parafernalia que muchos oportunistas van a aprovechar el sentir de la gente para engancharse sobre esta situación, para tratar de sacar beneficios políticos, beneficios o intereses, no buscando el bien de la gente, ni el bien del mundo, sino buscando el beneficio, sino buscando el provecho que le puedan sacar. Dios está pendiente de todo eso. Se debe
equilibrar con compasión y con el orden y establecer la palabra de Dios como centro de equidad dentro de esta situación. El mundo está pasando por situaciones difíciles, estamos frente a atmósferas complicadas, amén, estamos frente a situaciones muy difíciles, pero todo este civismo, a veces vemos pasiones encontradas, gente que está haciendo cosas por pasión, pero no hay gente que no capta la realidad de lo que muchas veces se está haciendo. Y muchas veces los mayores beneficiarios de la marcha que se hace no son los propios que necesitan el beneficio, sino los grandes que se benefician de esta marcha, ¿verdad? Defender la soberanía, porque quiero hablar como cristiano, ¿verdad? Y como siervo de Dios en este día. Defender la soberanía y las leyes y la identidad nacional no es no es antibíblico ni es algo que esté fuera de la palabra. La Biblia reconoce la existencia de naciones y de los gobiernos y nos manda a someternos a las leyes. Dice la palabra en el libro de Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. O sea, habla la Biblia a someternos a las leyes, a pagar los impuestos, a estar de acuerdo a las leyes, porque es la palabra la que envía que nosotros como creyentes nos sometemos a las leyes para que vivamos en legalidad. El propio Jesús en un momento determinado le mandaron a pedir los impuestos y dice la palabra que él mandó a Pedro y le dijo: Pedro, ve al mar y hallarás un pez y del vientre del pez sacarás una moneda, un estátero, y de allí pagarás el impuesto por ti y lo pagarás por mí. Jesús le pidieron que pagara impuestos y él pagó impuestos en un momento determinado. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que estar sujetos a las leyes, siempre y cuando esas leyes estén alineadas a la palabra de Dios, porque tú no te puedes alinear a una ley que no esté de acuerdo a la palabra de Dios, siempre y cuando la ley vaya en beneficio de los derechos y vaya en beneficio de los estatutos bíblicos y vaya a impulsar lo que es la palabra. Hay que someterse, pero no a leyes que estén en contra de la palabra. Imposible que lo hagamos. Hay una advertencia: el patriotismo no debe convertirse en odio, xenofobia ni violencia. Hay que tener pendiente esto, porque muchas veces la gente convierte el patriotismo en xenofobia, lo convierte en violencia y odio. El patriotismo, hay una línea muy delgada entre el patriotismo, el odio, el genocidio, ¿verdad? Y la xenofobia que se crea en el mundo muchas veces por el patriotismo. Hay una línea muy cerca, muy delgada, que se cruza constantemente. La palabra de Dios dice en el libro de Amós, capítulo 5, verso 24, pero corra el juicio como las aguas y la justicia con ímpetu de arroyo. En nuestro patriotismo debemos de tener el juicio y la justicia. Debe aplicarse la justicia y debe de haber la equidad. Y debe de haber una equidad en lo que se hace. Estoy dando una introducción porque la iglesia debe de dar mensajes en cuanto a esto. Y hay que abrir nuestros ojos, porque la palabra dice que estos tiempos irían de mal en peor y que seríamos víctimas de todo lo que iba a pasar en este tiempo y que nosotros íbamos a vivir y de que todo esto iba a ocurrir. Esto era parte de lo que la Biblia decía que iba a acontecer y todo esto iba a ocurrir. Y todo esto está escrito en la palabra que iba a acontecer. Ahora bien, tenemos que entender lo siguiente, gloria a Dios, amén, que esto hay que relacionarlo y hay que ligarlo a lo que es una cosmovisión cristiana. Y la visión cristiana tiene que estar ligada, alineada a esta palabra. Mire qué dice la palabra de Dios y cómo esto está alineado a la palabra. Hay que recordar que todos nosotros somos creación de Dios, ¿verdad? A la hora de nosotros entender la equidad y entender que hay leyes que cumplir, tenemos que recordar que todos nosotros somos hijos de Dios y que somos creados por Dios y que somos hechura suya, como dice la palabra. ¿Qué dice el libro de Malaquías, capítulo 2, verso 10? Dice Malaquías 2:10, no tenemos todo un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios, hablando de que todos somos hijos, criaturas de Dios, y que tenemos que tener esa equidad en nuestro espíritu y en nuestro corazón para que nosotros no crucemos la línea de la xenofobia, del odio y la violencia por el patriotismo, que no nos vayamos más allá de la realidad, porque esto es justo
y esto es lo que agrada a Dios. Y el gran padre de la patria dijo: sed justo es lo primero si queréis ser felices. La felicidad reside en la justicia. Para ser felices, primero tenemos que ser justos. La justicia produce felicidad y produce paz en el corazón del ser humano. Hay que actuar con justicia y misericordia y humildad. Hay que actuar con justicia, misericordia y humildad en todos los casos. Dice aquí Miqueas capítulo 6 verso 8 de la siguiente manera: oh hombre, el que te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia. Dice, ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Dios pide que seamos justos y que tengamos misericordia y que actuemos en justicia siempre. Es importante que entendamos esto y que recordemos esta palabra. Dice, buscar la paz y orar por nuestra nación y por las naciones vecinas y por las naciones que nos rodean. Buscar la paz por las naciones y buscar la paz por el mundo en general. Primera de Timoteo capítulo 2 a la altura del verso 1 y 2 dice de la siguiente manera: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. O sea, Dios nos manda a orar por los americanos, por los ecuatorianos, por los italianos, por los hondureños, por los guatemaltecos, por los españoles, por los árabes. Dios nos envía a orar por todos los hombres. Amén. Por los reyes y por todos los que están en eminencia. Dios nos manda a orar por el presidente Luis Abinader. Nos manda a orar para que Dios le dé dirección, para que Dios ilumine su mente y para que Él haga lo que es justo y para que Él gobierne con justicia. La iglesia debe de orar para que los gobernantes hagan y tengan justicia y hagan la cosa de manera justa y de la manera correcta. Gloria a Dios. Hay que hacer, gloria a Dios, lo correcto. Hay que ayudar, ¿verdad?, a los necesitados. Hay que hacer lo que la palabra nos dice que tenemos que hacer. Ahora tenemos un tema, tenemos una situación de frente. Gloria a Dios. No podemos ignorar que la idolatría, la maldad ha acrecentado, que la idolatría y la maldad se ha aumentado en el mundo y que de una manera u otra el mundo está pasando por tiempos amargos, tiempos de amargura, tiempos de tristeza. Hay ¿verdad? Y estamos viendo como ya el anticristo y todo el espíritu del anticristo está en acción. Estamos viendo como Cristo está a la puerta y como todas las señales están indicando, están accionando y están señalando de que Cristo ya viene, de que estamos a punto de recibir al Señor en el aire. Pero dice la palabra que en aquellos días, en Mateo 24, dice: en aquellos días, gloria a Dios, oiréis de guerra, rumores de guerra, habrá hambre, pestilencia, terremotos. Oh, gloria a Dios. Dice que habrá mortandad, hablando de aquellos días. Y dice Jesús haciendo una mención: pero este no es el fin. Gloria a Dios. Y se levantarán nación contra nación, reino contra reino. Y todo esto lo estamos viendo. Hay un escenario claro. Hay un escenario profético claro frente a nuestros ojos. Hay un escenario profético claro que estamos viendo. Y la Biblia nos está indicando. Hay indicadores bíblicos que nos enseñan lo que está ocurriendo hoy. Gloria a Dios. Lo que está pasando en Haití es profético y es parte de lo profético y es parte de lo que está en la profecía bíblica. Pero nosotros como nación, como creyentes en Cristo, tenemos que orar para que haya rompimiento de cadena, para que los pactos y los yugos sean rotos en el nombre de Jesús. Y para que el poder del Espíritu Santo esté cubriendo a la nación y para que la nación sea cubierta por el poder de Jesucristo. Y nuestra nación, República Dominicana, debe de volverse a Dios y debe de conectarse con la presencia del Señor. Hay muchas injusticias, hay muchas cosas que se están haciendo de manera incorrecta. Hay muchas cosas que se han hecho que deben de ser corregidas y Dios está llamando la atención. Gloria a Dios. Pero hay un texto bíblico que dice el libro de Corintios que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y yo creo
Y yo estoy profetizando que más que nunca Dios va a levantar y Dios va a sacudir la nación entera y el poder del Espíritu Santo se va a mover y Dios va a cambiar el destino de esta nación y Dios va a cambiar el destino de Haití. Creo que el poder del Espíritu Santo va a transformar, gloria a Dios, y va a quebrantar cadenas y pactos ancestrales y generacionales. Van a ser quebrantados sobre aquella nación. Gloria a Jesús, aleluya. Y creo que Dios está llamando al arrepentimiento al mundo en general, a un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, a un arrepentimiento real. Dios está llamando la atención y Dios quiere que la gente le sirva, le conozca y le reciba en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Es cierto, hermano, y he escuchado, leí una historia donde esa nación de Haití fue entregada, ¿verdad? Por brujería, fue entregada por pacto satánico. Gloria a Dios. Pero creo fielmente en la palabra y sé que hay creyentes en Jesucristo allí. Hay gente que le creen a Dios, hay gente de oración. Y creo que nosotros como nación tenemos que orar. Orar para que Dios haga una obra. Orar para que Dios se manifieste. Amén. Orar para que Dios siga salvando, para que Dios siga liberando, para que Dios siga rompiendo cadenas. Orar para que haya liberación. Orar para que haya rompimiento de cadenas. Orar para que la presencia del Señor se manifieste. Orar para que la presencia de Dios siga operando. Orar para que Dios siga haciendo maravilla. Para que Dios siga sanando. Gloria a Dios. Ya vimos, hermano, y en este corto estudio hemos visto, gloria a Dios, que las principales causas de maldición sobre naciones, idolatría, el pecado, la maldad, el desastre o la maldición siempre viene por algo. La palabra de Dios dice, no hay maldición sin causa. O sea, no hay una maldición que venga sobre alguien o sobre algo sin una causa específica. Toda maldición viene con una causa. Toda maldición tiene un porqué, o hay una causa, o hay un porqué de esa maldición. Y yo quiero que usted en su corazón entienda esta palabra, porque esto es para que su espíritu sea conmovido y para que usted abra sus ojos espirituales y para que su corazón y su mente sean transformados por el poder del Espíritu Santo y Dios transforme nuestra forma de pensar. Dios está llamando la atención del pueblo, Dios está llamando la atención de sus hijos, Dios está llamando la atención del pueblo en general a que nos volvamos a Dios, a que nos acerquemos a la presencia del Señor, a que nos conectemos más con el Señor, a que busquemos su presencia, a que le busquemos más y que nos acerquemos más a Dios. La palabra dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro, yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Yo creo que es un tiempo donde Dios está llamando la atención de la República Dominicana. Dios está llamando la atención de este pueblo dominicano a que nos volvamos cada día más a Dios, que nos acerquemos más a la presencia de Dios y que nos reconectemos con Él, que busquemos su presencia. Dios quiere hacer maravilla. Dios quiere hacer milagro. Dios quiere sanar. Dios quiere hacer algo nuevo. Dios quiere hacer cosas nuevas. Dios quiere levantar. Dios quiere restaurar vidas. Es tiempo de Dios para ti. Yo profetizo sobre ti en el nombre de Jesús. Yo profetizo sobre ti que el Señor romperá toda cadena. Yo profetizo sobre ti que el Señor va a quebrar el arco de los fuertes. Yo profetizo en este día que Dios va a transformar, aleluya, tu lamento en baile, que Dios va a cambiar y que el Señor traerá un renuevo sobre nuestra nación y que Dios cambiará el destino del mundo. Oramos desde acá por salvación, por liberación. Y oramos desde acá para que la presencia del Señor esté cambiando las vidas y esté transformando los corazones. Yo creo que este es el tiempo de libertad. Yo creo que este es un tiempo de salvación, de liberación. Yo creo que este es un tiempo preciso. Es un tiempo real. Es un tiempo de Dios para las naciones del mundo. Es un tiempo donde Dios se quiere glorificar o se quiere manifestar. Es un tiempo donde Dios se quiere manifestar sobre todos nosotros. Y hay que darle la oportunidad a Dios de que Dios haga esa obra. Hay que dar esa oportunidad al Señor de que Dios se manifieste y de que Dios obre, de que Dios haga esos milagros y que Dios se manifieste de una manera extraordinaria y sobrenatural. Te bendigo en el nombre de Jesús y espero que el Señor bendiga tu vida, tu casa y tu familia. Que Dios te prospere, que Dios cambie y que Dios cambie tu lamento en baile. Profetizo y sé que hay gente que en este momento
todo el que entró a ver este video en este momento, oro para que el Señor rompa la cadena. Oro para que Dios desate ligadura. Oro para que el Señor, en el nombre de Jesús, haga sobre ti cosas nuevas y diferentes. Oro para que el Señor traiga sobre ti su presencia y que sea transformado. Que haya sobre ti libertad, sanidad, liberación y que Dios te esté llenando de su presencia. Que Dios te esté llenando de su santa unción y que tú seas testigo del poder de Dios y del poder del Espíritu Santo. Dios te bendiga en este día. Que Dios te guarde. Que la presencia del Señor caiga sobre ti, que repose sobre ti, en el nombre de Jesús. Tuvo contigo tu hermano pastor Miguel Mateo. Te amo mucho en el nombre de Jesús. Oro por ti desde acá para que el Señor te bendiga y te guarde, que la presencia del Señor te cubra de manera especial y que el Señor, sobre todas las cosas, tenga de ti misericordia y que te llene, que te guarde, que te proteja y que su gracia sobreabunde sobre ti. Dios te bendiga y Dios te guarde. Tu hermano pastor Miguel Mateo estuvo contigo en este hermoso video. Te pido que te suscribas a mi canal, Pastor Miguel Mateo Oficial. Amén. Dale like, comparte este video también. Gloria a Dios, que será de bendición para todas las personas que están acá. Gloria a Jesús y que Dios bendiga a todo el que ha visto este video en el nombre de Jesús. Dios te guarde.